cobre y los metales en la piedra, Tito. ¿Sí? ¿De dónde extraen los metales? No es de la piedra. Si fuera de oro, para comprarle 10 o 12 piedritas así reales. Y estamos en el último monasterio que vamos a visitar el día de hoy, Sanají. Este fue el centro administrativo y de entretenimiento de los nobles durante los siglos X y XI. Este espacio se conoce como Gavit y se encuentra exclusivamente en la arquitectura armenia. Funciona como un vestíbulo y se ubica en la entrada principal de las iglesias, sirviendo como espacio de transición entre el exterior y el interior. Este es el estilo más antiguo de Gavit, que se encuentra aquí en Sanají con una sala rectangular de 3 naves y fue construido en el 1211. Ese estilo de Gavit evolucionó para convertirse en una sala cuadrada de 4 columnas, como este espacio que estamos viendo ahora. Esta, igual que las otras que hemos visto, tiene la cúpula central con el lucernario. Mira, este es de 1798. 1700. Entre 1798 y 1855. Es muy impresionante estar en estos lugares. Miren qué tumba más pequeñita. ¿Por qué echan las monedas en el huequito? Academia. Este lugar es la academia y se cree que esta forma de tallar el muro, como si fuera introducido dentro de la pared, era para que los estudiantes se sentaran. Se sentaban así y aquí estaban, ¿ves? Se sentaban los estudiantes. Bueno, así tenían privacidad y se podían concentrar, supongo, porque cada uno tenía su propio espacio. Si no podía estar chismeando con el de al lado, se concentraba en sus cosas. Exacto. Esta es la tumba de Kyriakian. Es el apellido de la familia que gobernaba aquí en esta zona, en esta región. Mire, qué curioso, ahí adentro hay unos huequitos con piedritas puestas. Bueno, mira, ven para acá, lo ves. ¿Viste qué curioso? Interesante. Mira, si ya yo caminé por el bordito de aquello y se me van a dar mis deseos, y ahora encuentro una piedrita, la engancho en un huequito, si se me dan mis deseos también, voy a ir lejos. Ahora, ¿qué piedrita tiene que ser? ¿Cualquiera? No sé, Titi. Bueno, esta es la elegida. A ver si encuentro un huequito para no compartir mis deseos. No, mira. Y ya. Bueno. Y ese ahí todo.
Se vienen cosas buenas, se vienen cosas buenas. Vienen cosas buenas. Bueno, esta es la capilla de Grigor. San Grigor. Algo interesante es que la historia de este monasterio está entrelazada con el anterior por el nombre. Porque se dice que el príncipe de Sanají le buscó un arquitecto, el más famoso del barrio, para que le hiciera la iglesia de Sanají. Entonces el maestro vino con su hijo y ya cuando habían empezado la construcción, parece que por algún motivo se enemistaron, se fajaron por acá. Se pelearon el hijo y el maestro y el hijo se fue a Sanají. Pero entonces, ya cuando iba saliendo de Sanají, encontró otro príncipe del barrio al lado. Y el príncipe le encargó entonces que le hiciera a él un monasterio, que sería Aspat. Ya cuando pasó un tiempito, los ayudantes del maestro que estaban aquí en Sanají vieron unos muros construyéndose y le avisaron al maestro. Y el maestro, con la curiosidad, fue al otro lado a ver qué cosa era lo que estaban construyendo. Resulta que cuando el maestro llegó a la otra montaña, se encontró que el que estaba levantando los muros era el hijo. Y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y entonces el hijo le respondió que estaba haciendo los muros de la victoria. El padre se quedó sorprendido y padre al fin fue a verificar los muros a ver si de verdad los muros estaban buenos. Y resultó que los muros estaban súper bien hechos. Y el padre exclamó, Akpat, en armenio, que significa muro fuerte. Entonces ese fue el origen de aquel monasterio. Sin embargo, porque como era el maestro no se podía quedar dado, le dijo, pero mira para allá. Y apuntó hacia Sanají y le dijo, Sa, Nranik, Hinne, que en armenio significa aquel lugar es el más antiguo. Y entonces eso fue lo que le dio nombre a este lugar, Sanají. Qué historia más interesante. Dime. Tremendo cuento. Y ahora vamos a entrar a una cueva. Un restaurante en una cueva. Una cueva. Bueno, yo diría que más que una cueva es en un acantilado, ¿no? La cueva queda en un acantilado. Así que vamos a ver el cañón de Delvet. ¿Cómo se dice? Debe. Impresionante esto. Antek. Օրինակ Արտուկը լոմբաբարբարով ասված պետով աշխատող, որը աշխատել է Շիկացա, բայց խորհրդային տարիների է կշարքը։ Հրացանը նույնպես հայտնաբերվել է Քարանձավից։ Esa tijera no está incómoda con Այս esa. հատվածում էլ արդեն հացի ստացման գործընթացը պատկերող իրերն են։ Ella que hacían aquí hilo, con lana. Ստանալու համար։ Sí, era Հատվածում տեղադրել են, para պտտել tejer են, con lana. ողջից թափվել է անունը, հետո ցանցերի մեջ մաղել են եւ արդեն տաշտերի մեջ Ya, պատրաստել են։ ¿no ves? No, mira que amagada también. Եվ բավականին հին, եւ որպեսզի երեխան դորվելու ընթացքում նրան բռնել են եւ կապել հենց օրորոցից։ No, mira, esta es la copia chiquitica de lo que había en el monasterio, de las piedras grandes de moler el trigo. Y con estas cosas, estos eran los morralitos para colarlo. Para tamizarlo. Mira los botecitos y los remos. Y esto es una cunita. Una cunita con una cachimba. Aquí sí cabía vino. Esa era la buena. Mira las herramientas del carpintero. ¿Ves? Pero están grandes los cepillos esos. Qué impresionante. Տարածքում ավետ կարող եք շրջերին կարվել, մենք ընտրել Mira ahí, con aquel palo, lo mueve y le echa aire al horno.
Pero si uno necesita aire, esa es la versión antigua de los Pues aquí es donde secadores de pelo. aquí es donde funden los metales, mire. Mira los martillos, no sé qué. Mira. Entonces con esto echaban aire. Y aquí ya era donde se fundía el metal. Echaban el metal, con esto le echaban aire. Oye, es mejor no mirar para arriba. Sí. Yo no había visto eso. Ay. Eso está aguantado con saliva cotorra. Mira. ¿Tú crees que ese palito ahí con 2 piedritas aguanta? No. El palito se está lindo, Tito, no está aguantando nada. No está aguantando nada. Mamá. Miren, ¿no? Miren, esos son águilas. ¡Qué grande! Miren, estamos allá arriba, miren. ¿Vieron esa montaña plana arriba completamente? Raro está eso, ¿no? Sí. Oye, Yo creo que voy a pasar de pararme en el mirador. no se puede tener miedo a las alturas para jugar eso ahí. ¿Tú vas a caminar para allá? ¿Eh? Ay, mi madre. ¿Tú le tienes miedo a las alturas? Terror. Yo no. Ay. No, güey, que me estoy poniendo nerviosa. Henry. ¿Está mareo? Ve, deja eso. Miren cómo me estoy arriesgando para que hayan llegado hasta el final del video. Ya aquí nos despedimos ya. Espero no haberlos aburrido con tanto monasterio y que les guste, que nos sigan, que le den like. Y ojalá que un día puedan venir aquí a ver esto, está bonito. Nos vemos en el próximo video. Chao.